realmente sacamos un montón, o sea, no millones, pero sí sacamos varias situaciones en las cuales creemos que el equipo hizo un buen trabajo, que hizo un Sí, trabajo ordenado. Yo sé que hay intangibles tal vez o cosas que la gente o el aficionado no ve y los da por sentado, como la cuestión de el orden, el esfuerzo, sí, si son profesionales y entrenan el otro día, cómo no van a correr, pero no nos olvidemos que nos encontramos, que para mí, vuelvo a decir, eh, a pesar de no tener a todos sus titulares, yo creo que Canadá es la mejor selección del área, por encima de Estados Unidos, por encima de de México. México. Sí. Sí, no tiene a todos sus titulares, está bien, pero creo que es el equipo más difícil, más completo, con mejor plantilla y sobre todo con mejor rendimiento. Honduras, el Honduras que a nosotros nos gana, que le dimos vida porque clasificaron y felicitamos a los hermanos hondureños que están contentos por su clasificación. Esta misma Canadá le metió 6 goles, que a nosotros nos tuvo pena, como se dice, ¿no? Nos tuvo consideración, no lo creo, porque son jugadores muy profesionales. Ellos también, sabiendo que son los anfitriones o uno de los anfitriones del Mundial, se juegan mucho los jugadores en rendimiento para seguir siendo convocados. Un entrenador que también, después del problema que tuvo en la última Liga de Naciones, creo que fue, donde él queda expulsado también, termina en el ojo de la tormenta y no puede permitirse perder puntos con un equipo como nosotros que está rankeado por debajo. Lo que tú decías, ¿no? El partido empieza de una forma, sabíamos que no íbamos a atacar a Canadá, que Canadá nos iba a venir a buscar, nos vino a buscar efectivamente. Sufrimos un poquito en el principio porque si bien no tuvimos circulaciones en ninguno de los dos primeros partidos, en el segundo con Honduras mejoramos en la posesión y ahí fuimos agarrando confianza en las circulaciones. Lo de ayer fue casi nulo, ¿no? Muy bien, Canadá muy rápido a la hora de presionar, dejaba que le agarraran la pelota a los centrales y a partir de ahí no encontrábamos una línea de pase que no fuera tener que tirársela a Emerson, que por cierto hizo un muy buen trabajo a pesar de que le tocó realmente muy difícil con dos centrales que primero tácticamente son buenos, después con experiencia y después que aparte a los centrales les toca jugar de frente a la cancha y al pobre Emerson le tocó jugar siempre de espaldas. Creo que todo tiene que ver con las situaciones del inicio de juego, ¿no? Una falta que hace Santos Ortiz que ya había quedado mal parado en el centro, creo que era David quien se venía a atacar a los centrales, él hace una falta así de tarjeta, que no le saca tarjeta y tiene la mala suerte de que al caer aparatosamente el jugador canadiense le pega con el taco en la oreja o en la zona de la 100, como decimos, que ahí un golpe es mucho más difícil a veces que un golpe directo en la cabeza, ¿no? Porque Profe, ahí lo tenía que sacar. a mí me parece que sí, que no había ninguna duda. Yo entiendo cuando tú tenés, entre comillas, no es que hay de esta gente, como digo, no el cuerpo técnico de Darío Gómez, es tan profesional que también tenían que cuidar las cargas de todos los jugadores, ¿no? Y creo que eso también se debía a los 6 cambios antes del partido, a repartir los minutos de juego, a darle minutos de juego a jugadores que no habían tenido tanta participación y a darle también confianza a algunos de esos jugadores como Santos Ortiz. Y conocer también los otros jugadores. Que siendo titular había perdido un par de metros primero con Alvarado y segundo que hicimos jugar a Enrico Dueñas. Entonces quería darle la oportunidad en un partido difícil donde sabía que se iba a correr mucho, donde sabíamos que uno de sus puntos altos de Santos Ortiz es ese sacrificio de ida y vuelta, que él no tiene problema de tirarse al suelo y todo lo demás. Pero creo que el golpe donde fue y contra el rival que fue, en el momento que era, no nos podíamos dar el lujo de jugar tanto, a pesar de que el partido estuvo parado tantos minutos con un jugador menos. Y nosotros no tenemos, como decimos siempre, un roster grande de jugadores, sobre todo en ciertas posiciones. Pero ayer a la noche vemos que se golpea a Santos y que tenemos 3 jugadores afuera y yo en ningún momento dudé. Dije, a cualquiera. Porque no tenía ninguna duda. Me hubiese gustado ver al chico Guerra por la banda,
Elvin Alvarado lo había hecho, con Honduras no jugó también, pero era una forma de redimirse, y el otro que estaba calentando era Enrico. Sí. Entonces cualquiera de los tres podía haber entrado y nos podía haber dado algo similar a lo de Santos, y con la pelota eran gente más ofensiva, por lo menos para desahogar la zona defensiva, no para crear, porque a Canadá era difícil hacerle daño, pero por lo menos para llevar al equipo canadiense, estirarlo un poco y lograr que quien sabíamos que iba a hacer el mayor trabajo, que era el medio campo y sobre todo la línea de 4, a que pudieran descansar un poco, a que se pudieran ordenar, a que pudieran fijar marcas para no ser sorprendidos en la transición, en el caso de robarnos la pelota a Canadá. Creo que ahí el entrenador, la primera vez que voy a decir eso, creo que cometen un error todo el cuerpo técnico. A mí me parece que por la zona del golpe primero y por el rival que teníamos, sí, sobre todo porque entra Santos a la cancha y lo primero que hace es tirarse con los dos pies hacia adelante para pegarle a Schallenburg, al Chelito, sí, en el medio de la cancha, estando el jugador canadiense de espalda. Sí. Una jugada totalmente intrascendente. Es lo que hacemos nosotros en los retos, que le vas y le pegas en un córner de espalda a un jugador que antes te pegó, como para desquitarte, el ojo por ojo. Sí, pero a nivel profesional no lo puede hacer, porque esto lo haces en el Mateo Flores y dejas a tu equipo con uno menos, lo haces en Ciudad de Panamá y dejas a tu equipo con un hombre menos, y lo haces contra Surinam y dejas a tu equipo con un hombre menos, y ahí se viene la debacle total. Entonces, ahí estoy de acuerdo contigo que un jugador con la edad primero, segundo, con la experiencia de Santos, es inadmisible que pueda generar una jugada como la que generó. Para mí, yo que, como digo, no, con la poca experiencia y siempre con el respeto grandísimo que le tengo al señor Hernán Darío Gómez, porque encima lo hizo a la par del profe. Apenas hace la falta de la amarilla, digo, ¡pum!, venga, cualquiera. Agarro así como uno cuando mete la mano en la bolsa y lo que saco, cualquiera, y lo meto ahí en ese lugar. Sí. Porque me parece que no estaba bien él como decimos, no de la cabeza, sino que él ya la acción anterior. Exacto, digamos, ya no estaba cómodo dentro del partido, y eso podía generar lo que después pasó, que nos quedáramos con un hombre menos, con la que todos creemos, o con la mayoría cree que es la mejor selección del área. Vamos a saludar al profe Elmer. ¿Cómo está, profe? Hola, ¿cómo está? Diana, Emiliano, a todos los que nos sintonizan a través de Radio Sonora y las plataformas digitales, ahora miércoles, lunes y viernes a través de Tigo Sport. Y sí, los venía escuchando. Y yo creo que no estoy de acuerdo con ustedes. No, pero no estoy de acuerdo por llevar la contraria en sí mismo, sino que me subí un poco el tono, pero viendo con quién usted se rodea también, no me extraña. ¿Por qué no está de acuerdo, profe? No, mira, es que yo lo he mencionado anteriormente. Esta fase de grupo es nuestro mundial y hay que disfrutarlo. Estos 6 partidos que vienen en estos 3 meses. Que si después de eso, como lo he dicho yo en otras ocasiones, por un pelotazo en la nuca cae un gol y nos permite obtener los puntos para una clasificación ya de verdad al mundial, es otra cosa. Claro. Pero el tema es que no nos debe de sorprender el resultado de ayer, no nos debe de sorprender absolutamente nada, no nos debe frustrar, no nos debe molestar, porque creo yo que es el fruto de lo que hemos trabajado, bien o mal, o de lo que se ha hecho o de lo que se ha dejado de hacer. Entonces, ahí está, o sea, es lo que si no, mirémonos cómo estamos, todavía estamos intervenidos administrativamente porque no hay liderazgo, no hay personas que tomen acción de manera inmediata, y una fotografía de ese reflejo, por ejemplo, es de lo que ustedes están hablando. Vamos a ver, Emiliano. Está dentro del cuerpo técnico de la selección. Al entrenador o al cuerpo técnico que se ha incorporado hace 3 meses se lo puede valer, creo yo. Pero viendo el cuerpo técnico que está en la selección, quiero entender que a Hernán Darío Gómez le gusta a Santos Ortiz por su explosividad, por su entrega y todo lo demás, que tiene cualidades muy buenas. Pero después de que ha cometido una falta, que la primera falta donde Santos Ortiz sale lastimado, pudo haber sido la primera tarjeta amarilla. Sí, para mí pudo haber sido la primera. Pero el árbitro pues solo sanciona la falta.
y luego del golpe que se lleva, tenés que valorar seriamente la posibilidad de una sustitución. Porque Pero eso es lo que yo quiero recalcar, que no tiene nada que ver primero con el rendimiento porque en cualquier, no solo en el fútbol, en cualquier deporte, donde a alguien le pegan un golpe en la zona primero del oído, ¿no? Y tan cercano a la 100, al lugar donde nosotros le decimos la 100, es aparte para los de contacto, ¿no? Como el MMA y todo eso, un golpe ahí es estratégico, porque sabe que al rival tú le quitas, como dice, ¿no? En el famoso sentido, te pego en el sentido, que lo desequilibras, lo dejas fuera de foco, lo podés dejar fuera de equilibrio también, y ahí podés aprovechar para contragolpearlo, porque el jugador no puede pensar con tranquilidad porque no se siente cómodo en el ambiente después de un golpe similar. después de esa acción en la que comete la primera falta Santos Ortiz, que pudo haber sido de amonestación, el árbitro considera solo sancionar la falta. El jugador queda fuera de circulación por alrededor de 5 minutos. Sí. O sea, tenés que darte cuenta que no es cualquier golpe. Exacto. Porque no logro observar yo que haya un sangramiento como tal. No sé si ustedes lograron identificar eso, si Sí, hubo al final. había. Pero el jugador queda fuera de circulación por 5 minutos. Bueno, 9 el jugador Y tanto así que cuando yo veo entrar otra vez a Santos, me quedo un poco tranquilo porque en la imagen internacional, ¿no? que vemos nosotros, desde arriba se ve el cuerpo técnico, el cuerpo médico trabajando en él, y Santos se ve tirado, caído de espaldas, como desmayado, y no mueve ni un músculo. Entonces ahí yo estaba preocupado por la zona del golpe, digo, no se veía mover ni los pies ni nada. Dije, wow, está noqueado. el árbitro está cerca de la jugada y creo que se da cuenta del tipo de golpe que recibe el jugador, además del protocolo de seguridad que están extremando medidas en temas de golpes en la cabeza. Ahí tenés que hacer una primera valoración, insisto. A pesar de eso, van saliendo y el jugador insiste en querer ingresar. Ok, podés valorar verdaderamente si el jugador puede ingresar. Ok, le dan ingreso. Pero luego, después de la siguiente acción, que es una tarjeta amarilla innecesaria por la zona donde la realiza, Exacto. tenés que darte cuenta. Y Que hablo de la demás gente que acompaña al cuerpo técnico, que son nacionales, que conocen a Santos Ortiz, que conocemos a Santos Ortiz, que es un jugador que en ocasiones entra con las revoluciones por arriba del ritmo de partido. Y luego, en esta ocasión, después de un golpe, después de una tarjeta amarilla, vos lo mencionabas, tenés que darte cuenta que el jugador no está en la sintonía de lo que requiere el partido. Tenés que cuidar esa parte. Exacto. Perdón que lo interrumpa, pero aquí es donde usted es el especialista, ¿no? En la primera jugada donde él sale golpeado, para mí fue tarjeta, para usted estamos de acuerdo que para usted podía haber sido tarjeta amarilla también, porque el jugador de Canadá iba directo al arco. Por cortar un avance, Exacto. un ataque. Sí, porque él no quiso jugar nunca la pelota. En la segunda, donde sí le sacan la tarjeta, cuando uno ve la repetición y ve que Santos se tira con los dos pies hacia adelante, yo en un momento pensé que si la revisaban lo podían haber expulsado en esa jugada. Es una jugada al límite lo que termina... ¿Tiene argumento o tiene elementos como... Inicialmente sí por el lanzamiento del jugador, pero lo que termina de aminorar la circunstancia es que el jugador de Canadá tiene la pierna en el aire. Okay. Entonces, el punto de contacto es un punto clave, pero luego el hecho de que el jugador de Canadá tenga la pierna levantada hace que sea una entrada, pero no termina de poner en riesgo la integridad física del jugador de Canadá, como que si lo hubiese tenido en firme, que ahí estamos hablando de una posible fractura. Entonces, esos elementos hacen que sea una situación temeraria al límite. Claro. Y le dan la tarjeta amarilla, además de que es cerca de la zona donde está la banca. Tenés que reaccionar. El jugador no está en los límites, está jugando al límite de lo que el partido requiere después de haber recibido un golpe. Entonces, y conociendo a Santos Ortiz, como digo yo, que en algunos momentos entrar con revoluciones altas en el partido, tenés que darte cuenta que el jugador está al límite ya de expulsar. Por suerte, en ese momento todavía no lo han expulsado. Acaba de hacer una amonestación, otra amonestación, y continúa el partido. Mirá, llamalo a la calma, preguntarle cómo se siente. Y lo mínimo era sustituirlo, pero tenés que tomar alguna acción, no toman esa acción. Y más o menos, ¿por qué digo que esa es la fotografía de lo nuestro? Por el hecho de que
estamos viendo las cosas pasar, estamos en una situación ya de urgencia en términos de... La pregunta al entrenador en conferencia de prensa es como, ¿qué vamos a mejorar o qué se puede mejorar el grupo de cara a los primeros 2 partidos que serán en septiembre, me corrigen? ¿Agosto, sí. septiembre? Sí, en septiembre. Septiembre, ¿qué vas a mejorar ya, como él dice, de estas alturas? Vas a trabajar, sí, algunas áreas en las que tenés que corregir, pero ¿qué vas a mejorar ya en el grupo y todo lo demás? Ya aquí vas a hacer los ajustes ya necesarios de todo lo que tenés. Entonces, hablo de eso porque luego insistimos en ser necios, en querer ir a una Copa del Mundo, pero seguimos haciendo lo mismo. Y para eso, por ejemplo, hay que hacer la crítica de decir, el ritmo de competencia de nuestros jugadores se mira que no está a la altura de las selecciones del área ya, de la región. Pero seguimos pensando que el calendario de competencia con 2 equipos, con 8 clasificados y Sí. ese campeonato de 2 vueltas que se siente largo, que hay partidos que no muestran ningún sentido, No muestra están ahí. cabal. Yo esperaría que la dirigencia de Primera División en este momento digan, hey, miren, lo que hemos hecho en esta Copa Oro es una presentación en la que... ¿Cuántos disparos a puerta? No revisé estadísticas en cuanto al partido contra Canadá. 2. 4 partidos a puerta entonces en toda la Copa Oro. 2. Ah, entonces no son 4, son 2. O sea, imagínate, para que tengas una idea. Sí, porque digamos, ¿no? El cabezazo de Harold pega en la parte de afuera, digamos. Sí, y está fuera de No, lugar. entonces, sí, pero no lo cuentan como disparo. Y el otro que para mí era claro, la jugada de Diego Flores que tira el centro atrás para Mauricio, se la tapa el Chelito, pero para mí era sumar una jugada más porque la pelota iba al marco. Sí. Y te voy a decir el tema de 2 disparos a portería en 3 partidos. Y ahora ya no es el tema porque no tenemos centro delantero, porque tenés a Emerson Mauricio, tenés a Brian Hill, pero el tema está de qué te sirve tener 2 jugadores que pueden ser centros delanteros si no hay generación de juego. Claro. Si en muy pocas ocasiones le llega el balón de tal forma que ellos puedan terminar de cerrar la jugada. Entonces, la situación es crítica. Se me olvida, ya voy a buscar en la pausa el tweet o el post de alguien en X o Twitter, como yo le sigo diciendo, en términos de que hay tanto aficionado que señala el tema de los entrenadores. No es eso. Como decía alguien, ni Hugo Pérez era el problema, ni Hugo Pérez es la solución hoy en día. Ni lo era David Dóniga, ni lo es el Bolillo Gómez en este momento. La situación nuestra es más allá todavía. Y no tenemos que entrar en el aficionado está en el derecho, el usuario, de expresar lo que considera que este entrenador sí, este otro no, aquel, si hubiéramos seguido. Pero es que con cualquier entrenador la situación no va a cambiar. Porque Sí, si no cambia la estructura. si no cambia la estructura, si no cambia el modelo de trabajo de la federación. Exacto. Porque luego yo señalo a la liga porque es lo más inmediato que podemos trabajar en términos de mejorar la competición. Porque luego yo pongo el otro ejemplo, lo de Panamá. Panamá a nivel de estructura organizativa y de competición no es mejor que El Salvador. Hablo del fútbol de Panamá. Pero a nivel de procesos, en términos de selección, de tal forma que ellos han apostado por identificar el talento humano para la sub-17 y automáticamente darle seguimiento para la sub-20, es el modelo que ellos tienen para exportar jugadores. ¿Por qué? Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos hacen jugadores no para encarecer en la liga o para tenerlos hibernando en una liga que no sube la competencia, sino que ellos los empujan a irse. Porque los empujan a irse. Y luego, ¿dónde vas a encontrar scouting de equipos importantes? En los mundiales sub-17, en los mundiales sub-20. Y en